Buenas noches a todos. Mientras que el doctor Henry se vuelve a conectar, como que tiene problemas de audio, les voy a ir comentando. Ya los diplomas están disponibles para todos aquellos que cumplieron el 80% del diplomado. Si alguno tiene algún inconveniente, algún problema con el nombre o algo así, en Facebook, en la misma publicación donde se informó la disponibilidad de los certificados, hay dos opciones de comunicarse con las personas encargadas de eso. Uno es por el correo electrónico y el otro por un número de WhatsApp. Doctor Henry, bienvenido. Doctor, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí, no hay retorno ya. Perfecto, es que no sé qué pasó. Entonces vamos a compartir la pantalla. Listo, doc. No sé si ya estamos listos todos. Sí, doc, están las personas ya conectadas. Bueno, no sé si ya, entonces, bueno, siendo las 7:01, pues vamos a continuar nuestra charla. Quiero pues darle las buenas noches a todos los asistentes. Y como ustedes recordarán, nosotros habíamos quedado la charla pasada en que íbamos a hablar algo de la parte quirúrgica de las neoplasias encefálicas y un punto muy importante en relación a las neoplasias encefálicas es que no se debe sobredimensionar el operar un encéfalo, pero tampoco se debe subdimensionar esta técnica quirúrgica. Cada vez la hacemos más, cada vez son mejores los resultados. Obviamente hay que tener una curva de aprendizaje y para eso se necesita, pues obviamente, un médico veterinario cirujano con alguna experiencia en cirugía de tejidos blandos, en neurocirugía, un muy buen grupo de anestesistas, porque la anestesia es fundamental. Yo diría que representa más o menos el 50% del éxito. Un área de recuperación adecuada, ya que los pacientes que operamos del encéfalo pues requieren ciertos cuidados, un área de laboratorio de apoyo, un equipo paramédico bien entrenado y unas áreas de apoyo de la clínica o el lugar donde hayamos hecho la neurocirugía. Obviamente se necesita un instrumental especial, un quirófano con buena adecuación, buena luz, lo suficientemente espacioso, un área de recuperación y en algunas ocasiones si podemos contar con un área de imágenes postquirúrgica sería ideal. Y obviamente la rehabilitación de estos pacientes es fundamental. Entonces nosotros podemos hacer varios tipos de craniotomía. Podemos hacer craniotomía o craniectomía. Hay varios abordajes, depende de la ubicación en donde se encuentre el tumor. Hay una técnica que es la craniectomía transfrontal. La diferencia entre craniotomía y craniectomía es que en la craniotomía retiramos el hueso y lo volvemos a colocar. En la craniectomía retiramos todo el tejido óseo y nos lo reposicionamos nuevamente. Eh, la técnica transfrontal es una técnica que se utiliza para tumores ubicados a nivel del bulbo olfatorio de la región frontal. Entonces ustedes en esta imagen superior están viendo una resonancia ponderada en T1. Recuerden que en T1 los líquidos se ven negros, la cual tuvo una captación de contraste relativamente homogénea. Tiene algo de edema peritumoral, pero tiene una zona quística en su centro. Es decir, esto es un tumor, una masa ocupante de espacio ubicada en la región frontal y olfatoria de tipo quístico, y normalmente ustedes van a tener que recordar que las masas que son operables son las masas ocupantes de espacios superficiales y que casi siempre los que cumplen esas características son los meningiomas. Y aquí tenemos otra masa que no es quística, pero también es superficial, que está alojada a nivel de la región de frontal y que también pues es abordable desde el punto de vista quirúrgico. Ambos estructuras, masas ocupantes de espacio, por histopatología el resultado fue meningioma. La diferencia es que este fue un meningioma quístico y este es un meningioma que no es quístico, es decir, que es sólido.
Entonces, aquí pues estamos viendo una imagen de resonancia magnética ponderada entre 2, dorsal, en donde vemos una estructura que capta muy bien contraste, que tiene todas las características de ser un meningioma, incluso tiene la cola dural, tiene una base ancha y hay líquido cefalorraquídeo entre la masa y el tejido encefálico. Este paciente fue abordado por un abordaje transfrontal derecho. Hicimos una citología transquirúrgica, que es esta que ustedes ven acá, y el resultado fue compatible con un meningioma. Y de hecho, esta masa fue un meningioma de transición. Esta es una imagen de un atlas de interpretación citológica, en donde se habla que las muestras transquirúrgicas pueden ser de mucha utilidad y básicamente son las células son muy similares y son células de tipo fusiforme que son sugestivas de un meningioma. Este es el otro paciente que tenía el meningioma de tipo quístico alojado en la región frontal. Es un paciente que está en terapia de sueño durante las primeras 24 horas postquirúrgicas. Se le está haciendo monitoreo de signos vitales y se le está haciendo monitoreo electroencefalográfico para establecer que no haya alteraciones de la conductividad eléctrica a nivel encefálico, es decir, que no haya un comportamiento que pudiera estar asociado a una crisis epilépticas o un estado epiléptico no convulsivo, es decir, que tuviera una actividad eléctrica normal a nivel encefálico, pero que no lo estuviera manifestando clínicamente. Este paciente estuvo en terapia de sueño por 24 horas, ya que durante el postquirúrgico inmediato empezó a tener crisis, entonces fue necesario hacer una terapia de sueño, monitorearla, y el electroencefalograma nos permitió definir hasta qué punto teníamos que tener este paciente en terapia de sueño y posteriormente empezarle a retirar los medicamentos de esta terapia. Este paciente tuvo un meningioma meningoepitelial. Recuerden que los meningiomas benignos son los de transición y los meningoepiteliales, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que el periodo de sobrevida de este paciente fue de 23 meses. Y eso pues es algo que nos va a permitir de alguna forma u otra el tener el resultado de patología, nos puede llegar a predecir con los propietarios cuál puede ser la expectativa de sobrevida de estos pacientes, ya que no solo la expectativa va a estar dada por las características histológicas del tumor, no solo van a estar dadas por el grado de diferenciación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sino también por la ubicación. Entonces, normalmente los tumores que están localizados en la región frontal o en la región olfatoria son, digamos, desde el punto de vista quirúrgico, relativamente fáciles de acceder, pero va a ser muy importante tener la clasificación histológica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, si son bien, moderada o mal diferenciados, y el subtipo de tumor. En este caso, este era un meningioma meningoepitelial, que es un tumor relativamente benigno. Ahorita vamos a ver cuál era el grado de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya que este paciente también se irradió. Aquí tenemos otro tipo de ubicación, es un meningioma, es un tumor, una masa ocupante de espacio que está ubicada en la región temporal y en la región parietal derecha, temporofrontal derecha, perdón. Es el abordaje que hacemos para este tipo de ubicaciones, son abordajes que se denominan, perdón, son abordajes que se denominan por geraniotomía rostrotintorial, y son para masas ocupantes de espacios que están en la región parietal, temporal o occipital. Es un abordaje que, pues, digamos, técnicamente puede ser un poco más cruento. Este paciente fue operado. El resultado de histopatología fue un meningioma anaplásico grado 3. Los meningiomas anaplásicos son tumores malignos y grado 3 son, digamos, de un pronóstico muy malo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, porque son meningiomas que están muy mal diferenciados. De hecho, este paciente, el postquirúrgico que fue de 3 semanas, fue bastante tedioso para la mascota,
ya que es una mascota que durante los primeros días estuvo obnubilado, tuvo alteraciones en su estado de conciencia, nunca logró recuperar una marcha normal y finalmente, después de 2 meses, los propietarios decidieron la eutanasia, ya que posteriormente la cirugía, más o menos a las 4 semanas, volvió a presentar crisis convulsivas, que ya actualmente se llaman crisis epilépticas, bastante fuertes, las cuales tocó seguir controlando con medicación. Ellos eran conscientes de que la importancia de la cirugía era para obtener una muestra para hacer histopatología, descomprimir el paciente, pero desafortunadamente el resultado de histopatología fue o nos aportó que era una masa, una neoplasia bastante agresiva. Aquí tenemos otro tipo de abordaje, que es un abordaje a la fosa caudal, que es el suboccipital, que son para masas que están ubicadas en el tronco encefálico, en el cerebelo e incluso en la médula espinal de cráneo dorsal. Aquí vemos una masa ocupante de espacio cuyas características son muy compatibles con un meningioma. Normalmente lo que tenemos que hacer es hacer una cranectomía en la fosa caudal para poder despejar el área de nuestro interés. Debemos tener muy presente que tenemos este vaso, que es la arteria transversa, y aquí tenemos el seno longitudinal dorsal, los cuales debemos evitar, ya que si nos llegamos a incidir de forma accidental, básicamente vamos a generar un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico bastante importante y los pacientes van a morir. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuál puede ser la expectativa de sobrevida de un paciente cuando se hace una resección quirúrgica? Recuerden el estudio que pues habíamos hablado, pero hay varias informaciones con respecto a los meningiomas intracraneanos después de la resección quirúrgica y se habla que el pronóstico va a depender del subtipo de tumor. Se habla que los meningiomas de transición y benigno epiteliales tienen mayores tiempos de sobrevida que los fibroblásticos, anaplásicos y samomatosos. El promedio de sobrevida aproximado es de 4 a 16 meses solo con cirugía y este promedio de sobrevida puede aumentarse considerablemente si a la cirugía le sumamos radioterapia. En el estudio que hicimos en la clínica veterinaria Dabre entre junio de 2009 y julio del 2016 sobre 109 pacientes, de los cuales 71 recibieron tratamiento, en ese estudio 6 fueron tratados quirúrgicamente con tiempo de sobrevida de 8.5 meses. O sea que nuestro rango de sobrevida está muy dentro de lo que cita la literatura. Sin embargo, después de ese tiempo, hemos hecho varias cirugías en donde entre el 2016 a noviembre de 2019, en donde solo con cirugía los promedios de sobrevida y han sido meningiomas grado 1 transicional. Bogotá entró en estatus epiléptico y murió del estatus epiléptico. Un meningioma anaplásico grado 3, 2 meses. Un meningioma meningoepitelial grado 1, el tiempo de sobrevida fue 11 meses. Y un sarcoma indiferenciado en donde el tiempo de sobrevida fueron 9 meses y murió por eutanasia. Sin embargo, también hemos tratado pacientes con cirugía y radioterapia, en donde los tiempos de sobrevida aumentan considerablemente. Por ejemplo, hemos logrado aumentarlo a 19 meses, en donde un paciente con un meningioma meningoepitelial grado 2, 21 meses, un meningioma transicional grado 2, 23 meses, y un carcinoma de células escamosas metastásico, hasta donde llevamos el estudio, llevaba 13 meses de sobrevida. Entonces, aquí es muy importante recordar los tiempos de sobrevida solo con cirugía y si nosotros queremos aportarle y transmitirle una información clara al propietario, tenemos que transmitirle que si nosotros queremos aumentar los tiempos de sobrevida a la cirugía, algo muy importante es adicionarle radioterapia. Entonces, aquí hay un estudio
también donde habla que pacientes con meningioma está el número de pacientes tratados, están los tiempos de sobrevida y están las referencias bibliográficas y también hay información y reporte en relación a gatos. Pues con gatos nosotros no tenemos una casuística tan amplia como lo es con perros con masas ocupantes de espacio. Sin embargo, pues hace más o menos 2 años operamos este paciente en donde tenía una masa ocupante de espacio bien importante. Ese paciente entró a cranectomía, en donde básicamente lo que hicimos fue lograr extirpar la masa. Aquí ustedes están observando que nos tenemos que apoyar de la aspiración y con unas espátulas lo que hacemos es tratar de desprender la masa, ya que normalmente los meningiomas son sólidos, bien conformados, son de un color grisáceo. Entonces la aspiración nos va a permitir mucho para poder hacer un buen abordaje. Y aquí estamos viendo ya cuando logramos extirpar la masa y, perdón, cuando logramos extirpar la masa, cuando la estamos extrayendo de la masa encefálica, tratando de separarla de forma lenta y ya se ve cómo se empieza a desprender para poderla sacar sin lastimar o lesionar las otras, el tejido encefálico normal. Aquí se está aspirando, se está desprendiendo de forma suave, tratándole de retirar de forma lo más suave posible para no lastimar los vasos sanguíneos que puedan estar dándole irrigación a la masa que queremos extirpar. Esta es la masa ya una vez se logró extraer, se le hizo una citología postquirúrgica inmediata, en donde vimos este tipo de células que eran células de tipo fusiforme. Este es el paciente a las 24 horas postquirúrgicas inmediatas. Es un paciente que todavía está obnubulado, pero es un paciente que está respondiendo a estímulos externos. De hecho, empezó a comer casi que de forma inmediata después de la cirugía. Y este es el resultado de histopatología, perdón, de citología, de la citología transquirúrgica, en donde los hallazgos citológicos eran compatibles con un meningioma. Y este es el resultado de la histopatología, en donde la histopatología nos estaba diciendo que era un meningioma grado 1, posiblemente de origen samomatoso, el subtipo es samomatoso. Y el tiempo de sobrevida para este paciente fue de 21 meses, solo con cirugía sin radioterapia. Y estos tiempos de sobrevida hablamos que son pacientes que pueden llegar a tener una muy buena calidad de vida. Sin embargo, también tenemos pacientes con neoplasias secundarias, y este es el caso de este paciente. Este paciente fue remitido desde Cali con una masa en la región frontoparietal derecha. El resultado de citología era compatible con un carcinoma de células escamosas. Este paciente lo remitió la doctora Vanessa de una clínica veterinaria que se llama Supermascotas. Eh, la radiografía se hizo lateral, nos estaba mostrando un análisis del tejido óseo. Y pues obviamente este paciente se necesitó hacer una planeación en donde no solo íbamos a retirar el tejido blando, íbamos a retirar el tejido óseo y teníamos que reemplazar el tejido óseo por algún tipo de material. Se le hizo una resonancia magnética, donde la resonancia magnética, esta resonancia magnética en T2 y la axial en T1, nos están mostrando una masa de tejido blando que ha generado lisis del tejido óseo y está comprimiendo la masa encefálica. Entonces este paciente entró a cirugía, en la cirugía logramos retirar todo el tejido y lo que hicimos fue colocamos una malla de titanio, la cual la fijamos también con 6 tornillos de titanio con el fin de proteger el defecto óseo. La razón por la cual le colocamos titanio es porque este paciente posteriormente entró a radioterapia y recuerden que primero teníamos que hacer una tomografía de control postquirúrgico, una resonancia de control postquirúrgico y el único material metálico que toleran la resonancia que no genera
efecto de imagen es el titanio, y la citología transquirúrgica fue compatible con un carcinoma de células escamosas. Entonces, esta es la radiografía inmediata postquirúrgica. Esta es la resonancia a los 2 días después de la cirugía, a los 2 o 3 días después de la cirugía, y este es el paciente 48 horas después de la cirugía. Es un paciente que pues presenta un comportamiento normal, y el resultado de histopatología es un diagnóstico de carcinoma de células escamosas grado 3. Es decir, aquí lo que llama la atención es que es un tumor que es bastante agresivo, y esa fue la razón por la cual posteriormente, después de la cirugía, fue un paciente que entró a tratamiento de radioterapia. En este paciente hicimos cirugía, se hizo quimioterapia para el carcinoma de células escamosas, se hizo radioterapia, está con terapia metronómica, y a la fecha, este ya presente ya tiene un periodo de sobrevida de 13 meses más 9 meses. Hay algunos agentes quimioterapéuticos que podemos utilizar para algunos tumores encefálicos, como son el lomustine, y se ha propuesto que sirve para los gliomas e incluso para algunos tipos de meningiomas, el carbustine, eh, la hidroxiuria, el arabinosecitocina, especialmente cuando se aplica a nivel intracraneal. Para algunos pacientes con linfoma, el tratamiento CHOP, la temozolomida, con la cual no tengo experiencia, y se había o se ha propuesto que el manitol puede en gran medida ayudar, especialmente a que existe una mayor penetración del medicamento para que permita una mejor entrada, porque al aplicarle manitol se pierde o se hace que el medicamento pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Lo que pasa es que solo el 30% de los medicamentos atraviesan la barrera hematoencefálica, y esta es una de las razones por las cuales esos medicamentos, la quimioterapia no es una opción en primera instancia para ciertos tipos de tumores cerebrales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que uno puede, digamos, en algunos momentos hacer terapia médica y proponer ciertos tipos de quimioterapia, pero siempre debe tener, y el dueño debe saber, la limitante de la quimioterapia. De todas maneras, como ya habíamos dicho, para algunos meningiomas se han identificado algunas células que expresan, por ejemplo, factor de crecimiento endotelial vascular, que expresan el antígeno nuclear de células de proliferación, que expresan, por ejemplo, factor de crecimiento endotelial, y que expresan receptores de membrana celular, y todos estos, en todos ellos interviene la tirosina. Y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en este momento hemos empezado a utilizar para algunos meningiomas en donde los propietarios no quieren operar, no tienen el recurso para hacer radioterapia, o simplemente no quieren irradiar sus perros. Entonces empezamos a utilizar un inhibidor de la tirosina, que es el Paladia, y es algo que estamos empezando a evaluar con respecto a aquellos pacientes en donde solo los manejábamos médicamente, para ver si con esta medicación logramos aumentar la vida. En este estudio ya se recibieron tratamiento paliativo más quimioterapia, donde los tiempos de sobrevida fue de 5.1 meses. La razón por la cual se afectó el tiempo de sobrevida en estos pacientes es que todos los pacientes que en este estudio les dimos lomustine. El lomustine es un medicamento que puede llegar a producir neutropenia y leucopenia severa, y algunos de ellos tuvieron complicaciones por efectos de la leucopenia, es decir, empezaron a desarrollar infecciones secundarias producto de las leucopenias severas. La literatura habla que pacientes con cirugía y lomustine pueden llegar a tener periodos de sobrevida bastante interesantes de 552 días, pero miren cómo se afecta la sobrevida cuando solo se utiliza a un agente quimioterapéutico, y cómo se logra aumentar cuando a la cirugía se une un medicamento para hacer quimioterapia. La radioterapia pues es una muy buena opción. Nosotros utilizamos una radioterapia que se llama estereotáxica multiplanar. Es un complemento para la cirugía, ya que la cirugía controla o erradica la enfermedad macroscópica, mientras que la radioterapia
utiliza o controla la enfermedad microscópica en el caso que el paciente haya sido intervenido quirúrgicamente. Si es un paciente que no puede ser intervenido quirúrgicamente, eh, bien sea porque sea una masa no operable, bien sea porque la condición del paciente no sea apta para un procedimiento anestésico, o más bien quirúrgico, o condiciones técnicas donde la cirugía no pueda ser una opción, entonces la radioterapia es un buen complemento. Y básicamente la radioterapia, pues como ya dije, la utilizamos para complementar la cirugía y controlar la enfermedad microscópica. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen compatible de un paciente con una masa intraxial que no es abordable quirúrgicamente, y aquí tenemos un macroadenoma de pituitaria, el cual no es abordable quirúrgicamente. Entonces, estos son dos ejemplos de pacientes que podrían beneficiarse en un alto porcentaje con la terapia, con la radioterapia. Entonces, lo que hacemos es que la radioterapia utiliza dosis fraccionadas. Normalmente las dosis acumulativas son de 40 a 52 grays. Gray son las unidades de radioterapia, es decir, son las unidades que absorbe el tejido. Utilizamos un equipo de megavoltaje que da 60.000 kilovatios. Básicamente es un acelerador lineal. Y lo que primero se hace es hacer una planificación del área irradiar, haciendo una sobreposición de las imágenes de la radioterapia con tomografía. Aquí se ve la masa en este paciente. Y aquí se hace una planificación con el fin de que la zona verde es la zona que se va a irradiar y la zona roja es la zona de seguridad, con el fin de no irradiar tejido encefálico y no producir necrosis cerebral. Se utiliza este acelerador lineal, que ya les dije es de 60.000, emite 60.000 kilovatios y va girando en torno al paciente. Y la planeación siempre tenemos que hacer una máscara, que es una máscara en fibra de vidrio, para delimitar las coordenadas del tejido radial. La radioterapia, porque tiene que ser fraccionada más o menos en sesiones de 3 a 4 grays por terapia, ya que una radiación mayor puede llegar a generar una reacción inflamatoria y una destrucción masiva del tejido encefálico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ¿cómo se llama este paciente? ¿Cuál es el nombre del paciente? Este paciente venía remitido a Bucaramanga. Era un paciente que llegó en estatus, llegó en estupor. Es un paciente de 9 años que venía de Bucaramanga, tenía crisis epilépticas, pues después llegó en estupor después de un viaje de 8 horas. El paciente entró a resonancia magnética y encontramos que tenía un posible meningioma quístico o una masocompleta de espacio quística, perdón, sugestiva de un glioma quístico. Entonces, este paciente era un paciente que no tenía condiciones quirúrgicas. Este paciente entró a un proceso de radioterapia. Entonces, aquí se está mostrando que la radioterapia tiene que hacerse bajo anestesia. Aquí se le está colocando la máscara. La máscara es con el objeto que siempre se irradie en la misma zona. Se está preparando pues el paciente para la sesión. Ahorita se acerca digamos, al acelerador lineal, y el acelerador lineal va a empezar a girar en torno al paciente, emitiendo una radiación de 60.000 kilovatios. Todo el proceso dura más o menos 3-4 minutos como máximo. Ahí ya se coloca el paciente, se posiciona bien, se sale el anestesista, se salen los auxiliares, queda solo el paciente durante 3 minutos, tiene que estar en un plano anestésico quirúrgico, ya que el paciente no se puede mover, ya que si se mueve, pues puede variar la zona que se va a irradiar. Y ese es el paciente, ya en su casa, después de haber terminado la radioterapia. Y este paciente tuvo un periodo de sobrevida bastante importante, fueron de 14 meses, si no estoy mal. Sin embargo, pues digamos, pues, hay muchos ejemplos de pacientes que hemos irradiado
Orson es un paciente que remitieron del exterior, básicamente tenía un torneo constante. Después de empezar a tener torneo, empezó a tener unas crisis epilépticas, las cuales no paraban con nada e iban progresando. Orson llegó a Bogotá, le hicimos una resonancia, tiene una masa en la base del cráneo. Esta es una vista axial, esta es una vista dorsal. Entonces Orson entró a radioterapia. Este es a la octava sesión. Ya él está presentando prácticamente una marcha normal. Obviamente estaba con terapia anticonvulsiva, pero ya tenía un comportamiento bastante normal. Se le hizo una tomografía de control, que es esta, en donde se ve que la masa ha reducido de tamaño considerablemente y el periodo de sobrevida de Orson fue de 24 meses. Wendy es la que habíamos operado en forma inicial. 9 meses después de haber sido operada, si no estoy mal, empezó a tener un comportamiento anómalo. Hicimos una resonancia de control, estábamos viendo que la masa estaba volviendo a crecer. Lo que hicimos fue que la irradiamos. El diagnóstico que teníamos con ella era un meningioma quístico, básicamente un meningioma meningoepitelial grado 2. Y lo que hicimos fue que la fecha de la cirugía fue el 9 de febrero del 2018. Ella, 9 meses después, es decir, esta fecha es de cuando es esta resonancia, del 29 de noviembre del 2018. Ahí fue cuando hicimos el diagnóstico. Entonces, después de esto se irradió y fue una paciente que tuvo un periodo de sobrevida de 21 meses. Entonces, aquí el mensaje es que los periodos de sobrevida con radioterapia se logran aumentar. Son mucho mayores cuando a la radioterapia a la cirugía se le suma la radioterapia. Y hablamos que masas ocupantes de espacio irradiadas pueden tener más o menos un periodo de sobrevida de 30 a 39 semanas. Se habla que son más o menos en promedio de 40 semanas para lesiones intraxiales y son de 40 a 47 semanas en lesiones extraxiales. Obviamente estos son promedios de sobrevida, pero lo claro aquí es que la mejor opción para tratar los pacientes es cirugía y radioterapia. Si es una masa no operable, radioterapia. Si es una masa operable, pues la cirugía nos va a ayudar mucho, ya que nos va a permitir obtener material para hacer histopatología y poder predecir el pronóstico y también algo con relación a la terapia. Y en última instancia, pues obviamente está la terapia médica acompañada de quimioterapia. Hemos tenido, pues cada vez operamos e irradiamos más pacientes. Aquí en la parte de abajo son pacientes que han sido irradiados y operados. El gran problema es que han sido irradiados. El gran problema que tenemos actualmente en nuestro medio es que la radioterapia es costosa y la cirugía también. Entonces, no todas las personas tienen las posibilidades de hacer los dos procesos, pero cada vez las personas están más asequibles a que hagamos los dos tipos de intervenciones en los pacientes. Sin embargo, pues también nosotros podemos tener neoplasias en el cordón espinal y también cada vez vemos más pacientes con neoplasias en el cordón espinal. Y estas pueden ser extradurales, es decir, que están por fuera de la obra madre y por fuera de la médula espinal, es decir, se llaman extradurales extramedulares, las cuales representan el 50% de las neoplasias. Estas pueden ser primarias, que son el mayor porcentaje, y básicamente son osteosarcomas, fibrosarcomas, linfomas, hemangiosarcomas o incluso mielomas o plasmocitomas, o pueden ser secundarias de metástasis de carcinomas, de sarcomas, de melanomas o incluso linfomas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una radiografía en una vista lateral, en donde estamos viendo una destrucción del tejido óseo de la sexta vértebra cervical, en donde hay un cambio en la arquitectura de la vértebra, hay una destrucción marcada. Este paciente se le hizo biopsia y el diagnóstico fue de un osteosarcoma osteoblástico, que es el más común. Aquí es importante recordar que para que radiográficamente detectemos una destrucción del tejido óseo a nivel vertebral, tiene que haber más o menos un 50% de destrucción de la vértebra.
Por eso es que muchas veces los diagnósticos se hacen de forma tardía. Aquí estamos viendo una resonancia magnética en una vista axial, en donde se ve un cuerpo vertebral normal, una médula espinal normal y una meninge. Eso es una vista axial en T2. Aquí se ve una vista axial en donde se ve la destrucción del tejido óseo y la invasión del canal vertebral y por ende la compresión de la médula espinal. El tiempo de sobrevida más o menos es de 4.5 meses. Eso es una comunicación del doctor Platt, de Simon Platt, que fue una comunicación personal hecha en el Congreso de Neurolatin-B, que fue en Córdoba, Argentina, en septiembre del 2019. Los osteosarcomas, recuerden que pueden ser osteoblásticos, condroblásticos, fibroblásticos, poco diferenciados y telangiectásico. 25% afectan el esqueleto axial, el 15% se localizan a nivel vertebral y es el tumor vertebral más común. Por ejemplo, Taco es un paciente que remitió desde Ecuador, es un paciente que los primeros signos que empezó a tener fueron unos signos que eran empezó a tener poca movilidad. Si ustedes ven esta radiografía en su vista lateral, ven que hay una destrucción de la póliza espinosa de la cuarta vértebra torácica. El perro empezó a manifestar dificultad para incorporarse, tenía paraparesis ambulatoria. El perro se le hizo una resonancia. Esto es una resonancia en una vista axial, en donde se puede observar, ahorita vamos a ver, una destrucción y una invasión del canal vertebral por parte del tejido óseo, que se empieza a observar acá y miren cómo se empieza a introducir hacia el canal vertebral y generar el compromiso de la vértebra y de la médula espinal. Este paciente fue biopsiado y el diagnóstico que se obtuvo fue de un osteosarcoma. Entonces el paciente fue remitido a Bogotá para una radioterapia. Entonces aquí estamos viendo la tomografía donde se ve la destrucción del tejido vertebral. Este paciente pues se le hizo quimioterapia, básicamente lo que hicimos fue que le dimos carboplatin, se le hizo terapia metronómica o está todavía con terapia metronómica en donde está recibiendo piroxicam y ciclofosfamida. Obviamente tuvo durante los primeros días una buena terapia analgésica. Utilizamos bifosfatos para evitar la destrucción del tejido óseo. Al principio, para disminuir un poco el edema, utilizamos corticoides. Fue irradiado con 48 grays y fue biopsiado y en el momento de la biopsia se hizo un proceso descompresivo. En términos promedios, los periodos de sobrevida para estos pacientes son de 5.5 meses, cuando solo se hace cirugía y quimioterapia, y la radioterapia puede llegar a aumentar en el doble el tiempo de sobrevida, e incluso el 25% de estos pacientes viven un año o más. Este es el mismo paciente, después de haber terminado la radioterapia, antes de volver a viajar a Quito. Eh, es un paciente que en este momento tiene buena calidad de vida. Eh, Perdón, le hicimos 6 sesiones de 6 grays y profraccionadas para un total de 30 grays. Y en este momento el perro tiene un periodo de sobrevida de 9 meses y medio, que es bastante bueno. Y este paciente entró a un programa de la Universidad de Yale, del cual no puedo comentarles mucho, pero es una nueva terapia que se está utilizando para pacientes para osteosarcoma. Y pues digamos su evolución ha sido bastante favorable. Bien, pues debemos tener otros tipos, en cuenta otros tipos de tumores. En este caso, este es un paciente que el, el antecedente o la anamnesis hablaba que tenía una masa subcutánea, la cual nunca fue operada. Y pues el paciente posteriormente empezó a desarrollar alteraciones en la locomoción hasta que quedó completamente tetrapléjico. Esta es una imagen bastante antigua de un curso que dictamos con el doctor Enzo Bosco en el año, si no estoy mal, 2000, por allá 2000, no recuerdo si fue 2003 o 2004,
Cali. Y pues algo que nos llamó la atención después de haber evaluado al paciente y ver la imagen es que no veíamos la escápula. De hecho, el perro tenía una lisis de la escápula y después de esta mielografía estábamos viendo que hicimos una mielografía alta, si fue como 2003-2004, estábamos viendo que había una obliteración total de la columna del medio de contraste y había mucho dolor y un aumento de volumen a nivel de la región cervical baja. Básicamente lo que hicimos fue entrar a cirugía y encontramos esta masa la cual extirpamos y prácticamente al extirparla quedó expuesta la médula espinal. Normalmente los fibrosarcomas son localmente invasivos, son de bajo poder metastásico, es importantísimo hacer un diagnóstico precoz y tiene mayores tiempos de sobrevida que los osteosarcomas y los fibrosarcomas. Aquí, pues obviamente la terapia consiste en hacer cirugía lo más pronto posible, dar buena terapia analgésica, se les puede dar inhibidores de tirosin quinasa, la terapia metronómica también va con ellos bastante bien. Los bifosfatos los utilizamos para evitar la destrucción del tejido óseo. Quimioterapia, pues el carboplatin le pega bien a los fibrosarcomas y obviamente la radioterapia es otra buena modalidad terapéutica para este tipo de tumores. También, pues es otra, miren, este es del 2001, es una mielografía alta en donde este paciente llegó a consulta por dolor a nivel de columna lumbar. Era un paciente que tenía una marcha incoordinada, estaba con parataxia. Se hizo una radiografía simple y se vio una pérdida de la densidad del cuerpo de la quinta vértebra lumbar. Recuerden que la médula espinal en los perros de raza grande, si no estoy mal, era un Erdal Terrier, llega hasta L5. La mielografía había una obliteración total de la medio de contraste, incluso miren que esto ya fue hecho unos 15 o 20 minutos después porque ya había eliminación o la vejiga ya estaba llena de medio de contraste. Se biopsió este paciente y el diagnóstico fue un plasmocitoma es un tumor que tiene origen en los linfocitos B. Es un plasmocitoma extramedular solitario. Y si este no se trata, pues básicamente evoluciona a mieloma múltiple, que básicamente se caracteriza por una hiperglobulinemia monoclonal, hay producción de lisis del tejido óseo, y puede haber daño renal por la hipercalcemia y por la liberación de la proteína Benson-Jones, puede haber hemorragias, ya que hay una disminución en la viscosidad y hay una hiperviscosidad de la sangre, que es un inhibidor importante de la agregación plaquetaria. Eh, Estos tumores pues deben ser diagnosticados de forma prematura eh, y normalmente puede llegarse incluso a presentar en perros jóvenes. Esta es una imagen de un paciente con un plasmocitoma, de un pastor alemán de 1 año de edad, el cual se diagnosticó por histopatología. Estamos viendo que hay una lesión compresiva a nivel de la columna torácica, toracolumbar, eh, y estos pacientes deben ser manejados con terapia de fluidos para disminuir la hiperviscosidad sanguínea. La cortisona les puede ayudar, hay que darles analgesia con pregabalina. La cirugía descompresiva pues nos va a ayudar a obtener muestras para hacer histopatología. Los bifosfatos nos van a ayudar para controlar la destrucción del tejido óseo. Y básicamente la medicación de elección para este tipo de pacientes es Melphalan, en donde utilizamos 6 a 8 miligramos por metro cuadrado por 5 días cada 21 días. Este paciente desafortunadamente tuvo un tiempo de sobrevida de más o menos 3 semanas, ya que los propietarios no querían seguir adelante y terminó en eutanasia. Villa, pues es un labrador de 8 años que llegó a consulta por una paraparesis crónica, tenía un diagnóstico inicial de una espondiloartrosis. Recuerden que la espondiloartrosis puede producir dolor, pero no produce déficit neurológico. Esta paciente pues tenía un dolor y en ese momento hicimos una radiografía y posteriormente una mielografía. Y algo que nos llamaba la atención es que la compresión era de dorsal hacia ventral. Eh, y eh, Entramos a cirugía. Y en la cirugía lo que nosotros encontramos con niña es que había un tejido como gelatinoso que estaba generando compresión de la vértebra
que era este que se ve acá. Esto se envió a patología, que es esto que se observa acá. Esto se envió a patología lo que obtuvimos fue un mixoma, que es un tejido que normalmente no se tiende a localizar allí, tenía una localización aberrante. Este paciente entró a quimioterapia, incluso se le hizo una resonancia de control. La quimioterapia que se dio fue con doxorubicina, hicimos terapia metronómica y los tiempos de sobrevida fueron 14 meses. Bien, podemos tener metástasis de mangiosarcomas a los cuerpos vertebrales. Aquí tenemos un análisis del cuerpo de T10. Este es un paciente que fue operado, se hizo una esplenectomía. El diagnóstico fue por histopatología, fue de mangiosarcoma. Desafortunadamente no se propuso ningún tipo de quimioterapia y el paciente pues obviamente se recuperó bien de la esplenectomía, pero más o menos al cabo de 4 semanas de la cirugía, el paciente empezó con un dolor a nivel de la columna torácica, la cual evolucionó a plegia y el diagnóstico fue de, cuando entró a cirugía, porque hicimos biopsia de esto, y fue de un hemangiosarcoma de tipo metastásico. Se ha hablado que hay una relación importante entre Bartonella y hemangiosarcoma y hay información bastante sólida con respecto a esto. Este paciente, la propuesta es doxorubicina, terapia metronómica y propanolol. También podemos tener neoplasias metastásicas de carcinoma de glándula mamaria en la columna vertebral, como es este caso, en donde prácticamente es un paciente en donde no tenemos muchas opciones de acción, ya que hay una invasión bastante severa de la médula espinal por el carcinoma metastásico hacia el cuerpo vertebral. Podemos tener otro tipo de neoplasias, que son las neoplasias que están dentro de la dura, pero por fuera de la madre, y las principales son los meningiomas, aunque también podemos ver algunos tumores de raíz nerviosa, como sería el caso de los schwannomas, los neurofibromas o los neurofibrosarcomas. Entonces, representan el 75% de los casos. Miden 2001, una mielografía baja, en donde se ve una imagen muy característica de una lesión intradural extramedular, y el tumor más común que produce esta imagen es un meningioma. De hecho, este paciente fue remitido porque pues, pensaban que la causa era por la espondiloartrosis, pero realmente entró a cirugía, biopsiamos este tejido y realmente el origen del problema era un meningioma. Imagen de resonancia magnética, como se ven los meningiomas, imagen quirúrgica de un meningioma y imagen quirúrgica de resonancia magnética de un meningioma a nivel cervical con la característica cola dural. Este es un meningioma, los más frecuentes a nivel cervical son los de transición meningoepiteliales. Y aquí tenemos un meningioma localizado a nivel de la región lumbosacra. O sea que no todo lo que produce dolor a nivel de la región lumbosacra son compresiones de caudequina por inestabilidad de la articulación o por hernias discales, sino también son por tumores que se localizan a nivel de la región lumbosacra. Perdón un momento. Ahora, también tenemos otro tipo de lesiones, que son lesiones que afectan la médula. Este paciente es un paciente siberiano de 14 años, con paraparesis crónica progresiva de un mes de evolución, la cual se agudizó durante las últimas 24 horas. Aquí tenemos la lista de diagnósticos diferenciales. Radiográficamente no veíamos ningún tipo de alteración. Hicimos resonancia magnética y veíamos una masa que estaba generando compresión medular. El diagnóstico por histopatología es de condroma, es decir, no todas las lesiones que afectan la meninge son malignas, puede haber lesiones benignas y que la cirugía puede ser de mucha utilidad, como es el caso de este condroma en este paciente de raza Siberian Husky. Pero también podemos tener lesiones metastásicas altamente invasivas. Por ejemplo, este es un paciente que tenía un diagnóstico de una carcinoma de glándula adrenal. De hecho, se había operado, se le había hecho una adrenalectomía,
como era un paciente con hiperadrenocorticismo dependiente de adrenal izquierda, se había hecho una adrenalectomía. Sin embargo, el paciente, a pesar de que se le hizo quimioterapia, hizo metástasis a los tejidos blandos, a la meninge, y tenía metástasis a sublumbar. Entonces, digamos, es importante siempre recordar que las lesiones que afectan las meninges también pueden ser de origen metastásico. Aquí estamos viendo el tejido que retiramos que estaba generando la compresión de la médula espinal. Los gatos también pueden sufrir de tumores extramedulares, intradurales, y el principal tumor que puede llegar a producir esto, pues obviamente son los linfomas. Este paciente, miren la médula espinal donde está, miren la masa que está comprimiendo la médula espinal, y el diagnóstico de este paciente es un linfoma linfoplasmocitario. Recuerden que con respecto a las mielopatías felinas, una de las causas más importantes de mielopatías en gatos son las neoplasias. Y también tenemos tumores intramedulares, como es el caso de los gliomas, que son los más comunes. Una característica de los tumores intramedulares es que como van creciendo de la parte central hacia el exterior, van así generando un ensanchamiento, un engrosamiento o una ampliación del canal vertebral. Y aquí estamos viendo una imagen de resonancia magnética de un tumor intramedular con una imagen muy característica de ellos. Estos tumores, desafortunadamente, su opción no es muy grande, pueden ser irradiados, responden transitoriamente bien a la cortisona, pero son tumores que tienen un periodo de sobrevida muy corto. También tenemos los tumores de raíz nerviosa, que estamos viendo una resonancia magnética en axial, en donde estamos viendo la médula espinal, la meninge y la neoplasia de raíz nerviosa. Este paciente, el diagnóstico que tuvo fue un neurofibrosarcoma, es decir, un tumor maligno que está saliendo o está creciendo o está en conexión con la médula espinal. El pronóstico de estos pacientes no es muy bueno. A diferencia de este paciente, lo que tenía un schwannoma, en donde la médula espinal se ve libre y vemos cómo la raíz nerviosa no ha alcanzado a llegar a la médula espinal y presenta este engrosamiento. Ese paciente fue biopsiado por un abordaje a través entre la escápula y el húmero. Aquí estamos viendo la raíz nerviosa que está siendo afectada. La biopsiamos. Ese es el paciente postquirúrgico inmediato, en donde a pesar de que abordamos y manejamos y tratamos el plexo braquial, es un paciente que no quedó demasiado afectado. Al ser un schwannoma, la idea es que retiremos todo este tejido y la extremidad con el fin de que no vaya a afectar a la médula espinal. A diferencia de este, que es un neurofibroma, es un tumor que está creciendo dorsal a la médula espinal. Miren cómo se extiende de la parte dorsal hacia la parte periférica, está abarcando algo de la raíz nerviosa. Esta es la imagen transquirúrgica inmediata, o sea, la imagen transquirúrgica, en donde se ve cómo retiramos la masa. Es una masa de un tamaño bastante voluminoso. Y este es el paciente a el video a las 24 horas de la cirugía con una locomoción normal. Este paciente lo que tuvo, el diagnóstico fue de un neurofibroma también. Entonces, doctores, pues ya se habrán podido dar cuenta que hay muchísimos tumores que afectan el sistema nervioso. Hay una gran cantidad de tumores que afectan el sistema nervioso y por ende, pues obviamente, cada vez tenemos que esforzarnos más a diagnosticarlos y por ende por tratarlos. Aquí hay una pregunta del doctor Ricardo Sierra. Doctor, ¿un schwannoma en el plano nasal puede dar signos neurológicos en miembros posteriores? ¿La RX de tórax son normales?
un schwannoma en el plano nasal. Es decir, aquí me está preguntando el doctor si es un schwannoma que está en las fosas nasales, puede dar signos neurológicos. Pues en miembros posteriores creería que no. Lo más común es que los schwannomas, si atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides, den signos como sugestivos a nivel encefálico. Ahora, las RX lectoras son normales. Pues es que recuerden que las radiografías de tórax son útiles siempre y cuando las nodulaciones sean iguales o mayores a 0.5 centímetros. Si son menores a este diámetro, no las vamos a detectar radiográficamente y muy probablemente tengamos que recurrir a tomografía. Ahora, si es un paciente que tiene afección en miembros posteriores por un schwannoma que está localizado a nivel de fosa nasal, pues una opción es que tenga una metástasis a nivel toracolumbar o lumbosacra. Yo pensaría más a nivel lumbosacro, y esto lo tendríamos que diferenciar con examen neurológico. Si estoy pensando que sea a nivel lumbosacro, muy probablemente el paciente tenga afección de raíz nerviosa a este nivel y posiblemente sea una signología unilateral, y tendríamos que tener un paciente con dolor y muy probablemente con signos de neurona motora baja. Ahora pregunta el doctor Ricardo, ¿el caso del schwannoma no está involucrado el hueso nasal a la radiografía? No entiendo no me queda clara la pregunta. El caso del schwannoma no está involucrado el hueso nasal a la radiografía. Pues es que no necesariamente los schwannomas van a ser afección de tejido óseo. Yo tal vez pensaría que si diagnosticaron el schwannoma por una rinotomía, por ejemplo, por una rinoscopia, muy probablemente mi recomendación es que tengan que hacer resonancia magnética de cara y cráneo para tratar de establecer el alcance del hueso. De hecho, la radiografía, si fue un paciente que fue diagnosticado por rinoscopía, la rinoscopía debería complementarse con una imagen avanzada, es decir, con resonancia magnética. Jorge Peláez, buenas noches. Estos pacientes en general, ¿qué sintomatología presentan antes de morir? ¿Recaen o de qué mueren exactamente? No sé exactamente a cuáles te refieres, pero normalmente los pacientes con neoplasias encefálicas, si la neoplasia es una neoplasia que está ubicada supratentorial, es decir, por encima de la tienda del cerebelo, casi siempre estos pacientes empiezan a tener convulsiones más frecuentes, van a tener aumento en la presión intracraniana, van a tener cambios de comportamiento, es decir, van a estar omnibulados, pueden llegar a tener marchas compulsivas, o incluso pueden llegar a las clínicas veterinarias por dos situaciones: por estatus epiléptico, que es una causa que debe considerarse en pacientes que tienen diagnóstico previo de neoplasias encefálicas, o que pueden llegar a tener unos accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, ya que los vasos sanguíneos en algunas ocasiones, las paredes se debilitan y son pacientes que ingresan a las clínicas veterinarias con ACV de tipo hemorrágico. Si son pacientes que tienen la lesión por debajo de la tienda del cerebelo, tienen signos de tronco, y los signos de tronco pues van a caracterizarse también por aumentos de la presión intracraniana, y muchos de estos pacientes pueden llegar a morir también por hernias a través de la tienda del cerebelo o hernias a través del agujero magno. Buenas noches, doctor. Quería saber si el piroxicam puede ser reemplazado por un COX-2 selectivo. Lo que pasa es que el piroxicam es la elección como terapia metronómica para algunos tipos de carcinomas especial. Hay unos carcinomas que expresan COX-2, y se sabe que cuando los tumores expresan COX-2 tienen un mayor poder angiogénico, es decir, tienen una mayor neovascularización. Entonces, por ejemplo, se le utiliza el mismo criterio para que el carcinoma de células transicionales.
que es, digamos, el piroxicam a dosis baja, 0.3 miligramos por kilo, es la elección para tratar de este tipo de carcinomas, ya que se sabe que estos carcinomas expresan COX-2, entonces tenemos que dar un COX-2 con estas características para controlar la angiogénesis a nivel tumoral. Y no solamente tenemos que dar el COX-2, el piroxicam, sino damos dosis bajas de ciclofosfamida, que sabe que ayudan a controlar el proceso angiogenético en este tipo de neoplasias. Creo que espérate un momento si hay más respuestas. Un momento, yo miro. 4 preguntas. Responder directo, escribir. Aquí hay otra pregunta. Andrés Ramírez, buenas noches. A ver qué dice Andrés Ramírez, que no lo veo aquí en la... Aquí está. Muchas gracias, doctor Andrés Ramírez. Me contesta. Bueno, doctores, espero que la charla pues haya sido de utilidad. Obviamente es un tema que pues es más que todo informativo, en donde tengamos siempre presente como diagnóstico diferencial que las neoplasias en el encéfalo o las neoplasias en la médula o las neoplasias de raíces nerviosas existen. Cada vez debemos involucrarnos más en el tratamiento de estos pacientes. Cada vez es menos la opción, la eutanasia es la primera opción. Cada vez debemos esforzarnos más por tratar este tipo de pacientes. Obviamente hay limitantes que son técnicas y económicas, pero pues yo pienso que con poco a poco podemos ir llegando a nuestro objetivo y es tratar cada vez de manera más eficiente pacientes con tumores encefálicos, medulares o de raíz nerviosa. Espero que tengan buena noche y cualquier duda o inquietud me pueden escribir a mi correo electrónico. Muchas gracias. Doctor Henry, muchísimas gracias por la compañía del día de hoy. Nuevamente por darnos sus conocimientos y sacar el tiempo ya seguramente de su descanso por ayudarnos a nutrirnos más en cuanto a conocimiento. Muchísimas gracias a todos los colegas que nos acompañaron también el día de hoy. Ya nos queda la última conferencia de este diplomado. Es el próximo viernes 11 de diciembre. Y nos va a acompañar una persona del Ministerio de Salud y vamos a hablar algo sobre el marco normativo y zoonosis de importancia en salud pública. Yo sé que muchas veces le sacamos el cuerpo a ese tipo de conferencias, pero sería muy bueno que estuviéramos acompañando a estos conferencistas y poder manifestarle todas nuestras inquietudes acerca de muchas cosas que siempre preguntamos o hablamos en los chats dentro de médicos veterinarios. Yo pienso que esta es la oportunidad pues de expresarle a las autoridades del país muchas de las inconformidades que tenemos respecto a nuestra profesión y a cómo la vienen manejando. No queda más sino darle las gracias y que tengan un muy buen fin de semana para todos. Que estén muy bien. Hasta luego.